clase pasada. ¿Recuerdas en dónde estaba el incensario? Tabernáculo. En el altar. ¿Qué es tabernáculo? Tabernáculo, ¿qué? Es un lugar donde se prende el incienso. Donde se hace el sacrificio para Dios. Donde se hacían sacrificios. Bueno, este como incensario era un instrumento que estaba en el lugar llamado tabernáculo. Hoy brevemente voy a explicar sobre este tabernáculo, pero más adelante habrá un tiempo para aprender un poco más detalladamente sobre este tabernáculo. Por eso está bien, aunque hoy no entiendan lo que les voy a explicar acerca del tabernáculo, sería bueno si lo entienden claro. Sí, hoy lo escuchan y más adelante lo vuelven a escuchar y lo entenderán mejor y les quedará más en la memoria, y por eso hoy se los voy a explicar brevemente. ¿Sí? Este lugar llamado tabernáculo aparece por primera vez en el tiempo del Éxodo de Moisés. Dios le ordenó a Moisés que lo construyera y era donde Dios como habitaba junto con ellos. Como en el tiempo de Moisés, ese lugar era donde Dios estaba juntos con ellos, se puede decir que era la casa de Dios. ¿Ya? En este lugar no necesita escribir como anotar, porque después de 2 semanas mostrar de nuevo, ¿sí? Y más profundo. Por eso voy solo a escuchar y concentrar, por favor. ¿Ya? En este lugar llamado tabernáculo hay 2 habitaciones. ¿Ya? La primera habitación se llama lugar santo y la segunda habitación se llama lugar santísimo. ¿Ya? El instrumento llamado incensario estaba dentro de este tabernáculo, y de los 365 días, casi entre un año, durante 364 días se guardaba en el lugar santo, pero solamente una vez al año, en el día como llamado Perdón, voy a volver a compartir un momento, por favor. Está bien, no se preocupe, señorita. Este lugar llamado tabernáculo existía porque era la casa de donde se servía a Dios y también el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. La razón por la que ofrecían sacrificios a Dios era para pedirle que perdonara nuestros pecados y por medio de esos sacrificios. Pero en realidad, aunque ellos ofrecían sacrificios para pedir el perdón de sus pecados no eran verdaderamente perdonados. Ya, vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 10. Erner, grupo 3, ¿pueden leer, por favor? Amén, hermano. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9, 9, 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas ambulaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reforma las cosas. Amén. Amén. ¿Ya entiende todo? Un poco difícil, ¿no? Voy a explicar, ¿ya? ¿Ya? Es una palabra que explica acerca del tabernáculo. Dice que este tabernáculo es un símbolo. Es decir, está diciendo que este tabernáculo es un símbolo para el tiempo presente. Esta expresión puede parecernos un poco extraña. Si lo entendemos por lo que hemos aprendido hasta ahora, el símbolo de aquí se habla significa parábola. En otras palabras, el tabernáculo es una parábola y está diciendo que es una parábola para el tiempo presente. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Cómo la parábola manifiesta su realidad cuando su significado se cumple el tiempo del cumplimiento de la revelación. Entonces, esta parábola llamada tabernáculo también aparece en el tiempo del cumplimiento de la revelación. Pero, ¿qué fue lo que se escribió en parábola? Profecías. Exacto, las profecías. ¿Sí? Eso significa que el tabernáculo fue algo real que existió en el tiempo de Moisés, pero en realidad eso mismo era profecía. Eso mismo era una parábola. Este tabernáculo es una parábola. ¿Qué es el tabernáculo? Una parábola. Una parábola. Exacto. Sí, una parábola. Exacto. Ya, una parábola significa que existe una verdadera realidad. Cuando describimos a una persona diciendo esa persona es como una rosa, no significa que esa persona sea una rosa, sino que estamos expresando que es hermosa como una rosa. Existe la parábola de la rosa y existe la realidad que es la persona. De la misma manera, este tabernáculo es una parábola como la rosa. Así como la rosa era una parábola para expresar a una persona hermosa, el tabernáculo también es una parábola para expresar algo. La respuesta es Jesús. Pero esta parte la veremos con más detalle en la próxima clase. Primero, ¿entiende este concepto todo? Amén. Amén. Ya, está bien, aunque no lo entiendan. Más adelante se los volveré a explicar. Ya, probablemente Gracias. cuando lo vuelvan a escuchar y lo entenderán. Entonces, Muchas en fin, gracias. Amén. Entonces, este tabernáculo es una parábola. Por eso no puede perfeccionar a los que sirven, es decir, a las personas que ofrecen sacrificio en este tabernáculo. ¿Qué es lo que no puede perfeccionar? Dice que no puede perfeccionar la conciencia. ¿Sí? Ya. Y por eso en el versículo 10 vemos que lo que está escrito aquí son solamente ordenanzas acerca de la carne. Entonces, explicándolo con el concepto que hemos aprendido hasta ahora, la persona tiene el hombre exterior y el hombre interior, es decir, el espíritu. ¿Sí? Para recibir el perdón de los pecados y obtener la salvación, ¿quién debe recibir el perdón de los pecados? ¿El hombre exterior o el hombre interior? El hombre Hombre interior. Amén. Sí, hombre interior, ¿sí? Para que nuestros pecados sean verdaderamente perdonados, este espíritu llamado hombre interior debe recibir el perdón de los pecados. Lo que se llama la ley, es decir, los sacrificios que se ofrecían en este tabernáculo, en realidad no eran métodos para el hombre interior, sino solamente para el hombre exterior. Por eso se dice que los sacrificios
ofrecidos en este tabernáculo no podían perfeccionar a esas personas. Entonces, ¿hasta cuándo no podían perfeccionarlos? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús. Hasta la venida de Jesús. En este versículo, según este versículo, Hasta el reformar tiempo las de cosas. reformar las cosas. a las cosas. Hasta el tiempo de Hasta el reformar. tiempo de reformar las cosas. Amén, sí, exacto. En el versículo 9 se explicó como el tiempo presente y en el versículo 10 aparece el tiempo de reformar las cosas. Revelado. Sí, como el tiempo revelado. Hasta este tiempo no podía perfeccionarlos. Entonces es importante saber cuándo es este tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? Ya veamos otro versículo que lo explica de manera similar. Hebreos 10, 1 al 2. Elizabeth, por favor, ¿puede leer, por favor? Amén. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Ya. Esto que se llama la ley, incluso ofrecer sacrificio a Dios en el tabernáculo, también está incluido dentro de la ley. ¿Qué dice acerca de esta ley? ¿Qué dice acerca de esta ley? De los bienes venideros. ¿Seguro? Nunca puede. Exacto, la sombra. Sí, sombra. ¿Sí? Dice que es la sombra de los bienes venideros. Venidero. ¿Sí? Ya, ¿qué es una sombra? Existe una realidad. Y la sombra es lo que nos muestra que esa realidad existe. Como así, como en la pantalla. ¿Sí? Aunque esté oculto detrás de una pared, no podemos verlo a esa persona. Pero por medio de su sombra, al ver la sombra, podemos saber que hay algo allí. Hay alguna persona está allá, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así es esta ley. Hay una realidad de los bienes venideros. Y esta ley cumple el papel de mostrar que esta realidad existe. Aunque dije la ley, y también está incluido el tabernáculo de que hablé al principio. En fin, por eso dice que este tabernáculo, es decir, la ley, no es la verdadera imagen. Por eso, aunque cada año ofrecía el sacrificio de como expiación, y con eso no podían perfeccionarlos. Lo que como nos dice el versículo 2, es que si ellos se perfeccionarán y todos sus pecados fueran perdonados con ofrecer un solo sacrificio, entonces ya no volverían a pecar. Lo que ellos hacían era que si este año ofrecían el sacrificio de expiación, el siguiente año también lo ofrecían. Y al año siguiente otra vez ofrecían el sacrificio de expiación. Es decir, lo seguían haciendo cada año. Eso significa que sus pecados no eran perdonados, ni ellos eran perfeccionados por medio de ese sacrificio de expiación. La razón fundamental es que esta ley y este tabernáculo era una parábola y una sombra de las cosas que habrían de suceder. Ya, no deben rendirse porque sea difícil entender este concepto. Como les vuelvo a decir, está bien si hoy no lo entienden. Simplemente entiendan que existe algo así. Después de escuchar esto más adelante, cuando tengamos como realmente la clase sobre el tabernáculo, se los volveré a explicar, porque volver a escucharlo les ayudará más a entenderlo. O intenten comprenderlo. Y aún así, si no lo entienden, está bien.
Pero si mientras escucha piensa, tal vez esto no sé para mí, y se rinden, entonces la próxima vez también les será difícil entenderlo. Ahora bien, ¿ya todos se entienden? ¿Puede intentar Amén. para entender? Amén. 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 Bueno, ya. Ahora bien, aunque realmente no podían recibir el perdón de los pecados de esa manera, la razón por la que Dios les hizo ofrecer sacrificios era esta. El micrófono. Ya. Dios iba a perdonar los pecados de estas personas, pero el método para ese perdón no era un método físico, sino un método espiritual. Por eso, aunque los pecados no podían ser perdonados mediante métodos físicos, si Dios explicaba directamente el método espiritual, sería difícil las personas no lo entendieran de inmediato. Así que Dios les enseñó el método mediante figuras y sombras y parábolas. ¿Lo entienden? ¿Sí? Amén. 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 Voy a comprender, voy a comprobar si realmente lo entendieron bien. En el tiempo de Moisés, en el tiempo del éxodo de Moisés, recibían el perdón de los pecados al sacrificio animales en el tabernáculo o no lo recibían. No lo Sacrificios. No lo recibía. Exacto, si no recibían el perdón de los pecados. Si realmente hubieran recibido el perdón de los pecados después de ofrecer sacrificios con animales, deberían haber dejado de ofrecerlos. Pero en realidad ofrecían sacrificios delante de Dios todos los días. Les dije que la razón por la cual Dios enseñó así en aquel tiempo era para dar a conocer la verdadera realidad a través de ello. Entonces, ¿cuál fue en realidad el método por el cual fue reformado el sacrificio ofrecido en el tabernáculo? Por eso, aunque los pecados no podían ser perdonados mediante el método físico, si Dios explicaba directamente el método como espíritu. Ya. Un momento. Como les dije, que la razón por la cual Dios enseñó así en aquel tiempo era para mostrar la verdad como realidad a través de ellos. Y el verdadero método para perdonar los pecados, es decir, el método reformado de este sistema de sacrificio era la como adoración. ¿Sí me hago entender? Amén. Bien, ya. Entonces, ofrecer nuestros cuerpos a Dios. Eso es el sacrificio que hoy ha sido reformado y que debemos guardar y no se como le refiere a un sacrificio físico, sino a algo espiritual llamado adoración como el culto. Amén. Ahora ya están como familiarizados con esta tabla, ¿verdad? Amén. Amén. Resumiendo, el propósito del tabernáculo era el perdón de los pecados cuando el tiempo de éxodo de Moisés. Pero en realidad no tenía ese efecto, era una profecía. Así como en el tiempo de éxodo el pueblo de Israel comió el maná físico que venía del cielo. Eso también era una profecía en realidad. Era una profecía de que, así como estaba comiendo este maná físico, más adelante comieran el maná espiritual que viene del cielo. Si Dios los hubiera explicado directamente desde el principio, ellos no lo habrían entendido. Por eso primero les mostró las cosas físicas y los preparó para que más adelante pudieran comprender las cosas espirituales que habrían de suceder. Entonces, este tabernáculo era una profecía acerca de como las cosas que se cumplirán más adelante.
y les dije que era una sombra y una parábola. Por eso el verdadero perdón de los pecados no se realizaba realmente allí. Pero dijimos que esto era una parábola y cuando llegara el tiempo llamado de la reforma aparecería la realidad perfecta. Esto significa que esta parábola llamado tabernáculo en realidad quiere decir profecía. Y el tiempo de la reforma significa el tiempo final en el que esta profecía se cumple y aparece como realidad, es decir, el tiempo del cumplimiento. Ya, ¿quién vino en el tiempo de la reforma? Cristo. Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Jesús vino y nos dio el perdón de los pecados. ¿Sí? Claro. Y con la venida de Jesús se cumple la profecía que anunciaba que había perdón de los pecados por medio del tabernáculo. Y aparece como la verdadera imagen de las cosas que debían como guardarse por medio de las leyes y el tabernáculo. Y por medio de ese Jesús llegaron a tener el perdón de los pecados que ellos anhelaban. Si en el tiempo de Moisés ir al tabernáculo era el método para recibir el perdón de los pecados, en el tiempo de la primera venida ir a Jesús era el método para recibir el perdón de los pecados. Si en el tiempo de Moisés se ofrecían sacrificios, entonces en el tiempo de la primera venida de Jesús se debía ofrecer adoración. ¿Hasta aquí entienden? Amén. Amén. Ya, por eso, ya, aprendieron que este era, que este era el método por el cual nuestros pecados podían ser perdonados, diciendo que este es el culto espiritual que ustedes deben ofrecer, ¿verdad? Amén. 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 ¿Ya? Amén. Por eso, cuando aprendan todos los como utensilios como que están allí, lo entenderán y en la clase pasada lo que aprendimos fue el incensario. Este incensario normalmente estaba colocado en la primera habitación del tabernáculo llamado lugar santo y solamente una vez al año entraba al lugar santísimo. O sea, este incensario era un tipo de recipiente. No era un recipiente para guardar alimentos y como los recipientes comunes, sino un recipiente para guardar fuego. Y cuando se colocaba incienso, como dentro de él, el fuego y el incienso se unían y el humo aromático como llenaba todo el lugar santísimo. Como el tabernáculo mismo era parábola y sombra. Naturalmente los objetos que estaban dentro también eran parábolas y sombras. Cuando Perdón, voy a volver a compartir. Sí, señorita. Mi señal está bajo ahora. Ya, señorita. el incensario era la persona y el fuego era la palabra.